Hegel, los principios del sistema. El concepto fundamental de la filosofía hegeliana es pues el concepto de lo infinito, y el problema clave es la relación de lo finito con lo infinito. Es evidente que Hegel aparece entonces como un filósofo romántico que posee un profundo trasfondo teológico. Hegel buscará conceptualizar cómo en lo infinito se comprende todo y se reconcilia todo. El propósito de su juventud parece mantenerse. Al separarse de Hölderlin, a su salida del seminario de Tubinga, los dos jóvenes formularon una consigna común: reino de Dios. Ahora el Hegel maduro habla un nuevo lenguaje, pero la consigna es la misma. ¿Cómo concibe Hegel ese infinito en el que todo se reconcilia? El infinito como totalidad. Los antecedentes inmediatos de Hegel son Kant, Fichte y Schelling. A Kant le reprocha haber introducido un profundo dualismo en la realidad, materia-forma, fenómeno-noúmeno, ser-deber ser. Tampoco Fichte supo hacerlo mejor, colocó lo infinito junto a lo finito, introduciendo un nuevo dualismo. Finalmente, dice Hegel, Schelling concibió un absoluto vacío y abstracto, sin contenido alguno, tan indiferenciado como una noche en que todos los gatos son pardos. Hegel concibe el infinito de otra manera. En efecto, para él lo infinito no está más allá de lo finito, ni es algo vacío e indeterminado. Lo infinito contiene en sí lo finito, o también lo infinito no es trascendente, sino inmanente a lo finito. Por eso los seres particulares, lo finito, no son sino momentos de lo infinito. El infinito es pues el todo o la totalidad de lo real. De aquí se sigue que solo lo verdadero es el todo. Es decir, no hay verdad en lo separado, solo es verdad en la totalidad, y no hay en sentido estricto verdades parciales. Algo es verdad solo en la medida en que se integra en la totalidad. El infinito como devenir. En la época de Hegel, la filosofía de Spinoza tuvo en Alemania una profunda penetración. También Spinoza hablaba de una sustancia infinita que lo comprendía todo en sí misma como simples modos suyos. Se podría pues pensar que el infinito de Hegel no es quizá sino la sustancia de Spinoza. Sin embargo, Hegel critica a Spinoza al haber concebido su sustancia como un objeto o una cosa que contiene sin más y estáticamente modos que se identifican entre sí. Al contrario, dice Hegel, hay que concebir la sustancia como algo vivo y en movimiento, como un proceso que se desarrolla y que además se desarrolla por internas contradicciones. Entre la materia y el espíritu, extensión y pensamiento, según Spinoza, no hay un simple paralelismo, sino una evolución. El infinito, pues, no está dado desde el principio, sino que es el resultado final de un proceso, lo cual supone introducir también en el infinito el concepto de finalidad contra el mecanicismo de Spinoza. Hegel expresa todo esto diciendo que el infinito es sujeto o también espíritu, algo pues que no solo se desarrolla y posee vida, sino que tiene como término de su devenir la plena autoconciencia de sí mismo. El infinito como razón. El todo, la realidad, no es sino el despliegue del espíritu. En consecuencia, el espíritu pone o crea la totalidad de la realidad. Ello implica un nuevo concepto de razón. Para Hegel, la razón pone la totalidad de la realidad, la forma y el contenido. La forma es la razón como conocimiento que concibe y el contenido es la razón como esencia sustancial de la realidad. La identidad consciente de forma y contenido es la idea filosófica. Así pues, el infinito es razón, pero razón infinita y creadora. Se siguen de aquí tres consecuencias importantes que constituyen quizá los aspectos más característicos del hegelianismo. Primera, todo lo racional es real y todo lo real es racional. Segunda, el deber ser y el ser coinciden en cada momento del proceso, el cual es un proceso necesario por ser racional. Tercera, la función de la filosofía no es adelantarse a la realidad, ni decir cómo debe ser el mundo. Su papel es más modesto: comprender la realidad, justificarla, ponerse en paz con ella. Esta intención hará aparecer a Hegel como filósofo conservador y será especialmente criticada por Marx. Todavía Hegel emplea otro término para designar al infinito, la idea. El término está tomado evidentemente de Platón y Kant, pero con una significación distinta. La idea no es algo separado de este mundo Platón, ni un puro ideal incognoscible e ilimitativo de la razón Kant. Es el infinito en devenir, la razón y el espíritu. En Hegel, pues, razón, Vernunft, Spiritus, Geist e idea son términos sinónimos, y los tres expresan la totalidad infinita y real. El infinito como conciliación de contrarios. Hegel no quiso eliminar las contradicciones de la realidad, sino asumirlas y comprenderlas. Negar el dolor sería ignorar el mundo. Incluso en Dios, la muerte del Hijo permite introducir simbólicamente el momento del dolor. La contradicción permite explicar el devenir y el movimiento. Igualmente, la contradicción explica la autoconciencia. Por esta razón, Hegel formula una concepción dialéctica de la realidad y en ella se inspira su propio método. La dialéctica.
La dialéctica es en Hegel simultáneamente una concepción de la realidad, una ontología y el método de la ciencia, una lógica. Ambos aspectos son inseparables. En efecto, para Hegel, realidad y razón coinciden. Todo proceso real es dialéctico. La razón, pues, debe proceder también dialécticamente. La dialéctica como ontología. Al concebir la realidad dialécticamente, Hegel se muestra fiel a su época. En efecto, la ciencia romántica insistía en que la naturaleza era un organismo vivo, y los románticos acentuaban el carácter trágico de la realidad ya desde un prerromántico como Goethe. En el Werther Fausto, Hegel pues quiso asumir la experiencia de la negatividad y de la contradicción y hacerlo conceptualmente. Como ontología, la dialéctica significa esto, una concepción de la realidad como un proceso circular en tres momentos cuyo motor es la contradicción. Explicita aspectos ya tratados. Al ser lo infinito una totalidad, nada está aislado, sino que todo está en relación, pero precisamente en relación de oposición y no de identidad. Así es como el todo se encuentra en movimiento y devenir. Los tres momentos del proceso dialéctico son expresados en términos o con términos muy diversos, que corresponden a las expresiones de Fichte, tesis, antítesis, síntesis. Primer momento, tesis, posición, inmediatez, indeterminación, estar en sí. Segundo momento, antítesis, negación o contradicción, mediación, determinación, ser para sí, es decir, objetivación. Tercer momento, síntesis, negación de la negación, superación, ser en y para sí, y podría añadirse autorreconciliación. La dialéctica como método. La dialéctica como método consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de la idea, de modo que la razón y la realidad expresan su verdadera coincidencia, así es como los pensamientos se hacen fluidos, se convierten en conceptos, es decir, en lo que verdaderamente son, automovimientos, círculos, fenomenología. Hegel propone pues una nueva lógica, la lógica dialéctica opuesta a la lógica formal aristotélica. Esta última se basa en el principio de identidad, dice lo que un sujeto A es B, que en último término equivale a decir A es A. En cambio, la lógica dialéctica se basa en el principio de contradicción, busca establecer y luego conciliar la contradicción, A y no A superados, es decir, conservados y reconciliados en B. La fenomenología del espíritu, de 1807, es la primera obra importante de Hegel, quizá la más importante o la que más repercusión ha tenido. Hegel la consideró como una introducción al sistema de la filosofía y ello en un sentido muy peculiar. En efecto, si la filosofía tiene como objeto lo infinito o lo absoluto, Hegel considera, contra Schelling, que es imposible alcanzarlo inmediatamente y como de golpe por una intuición intelectual. Al contrario, lo infinito solo se alcanza al final de un laborioso y doloroso proceso. La fenomenología pretende, pues, conducir a la conciencia humana por ese largo camino. Ahora bien, el camino que ha de recorrer cada conciencia no es sino el mismo camino que ya ha recorrido el espíritu en la humanidad para llegar a la autoconciencia. El sistema hegeliano. Si la fenomenología tenía un carácter histórico y utilizaba figuras de la historia de la humanidad, el sistema filosófico de Hegel desarrolla y amplía el mismo contenido pero utilizando categorías o conceptos. Este sistema, probablemente el más amplio y ambicioso de la historia del pensamiento humano, se contiene en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, la Ciencia de la Lógica, la Filosofía del Derecho y los diversos cursos orales publicados por sus discípulos. El esquema de la enciclopedia, basado, como siempre, en divisiones triádicas, dialécticas, permite comprender la amplitud del sistema hegeliano que se presenta a sí mismo como el término final del desarrollo de toda la historia de la filosofía. 1. Lógica, la idea en sí misma. Más que una lógica es una ontología. Se divide en doctrina del ser, doctrina de la esencia, doctrina del concepto. 2. Filosofía de la naturaleza. La idea se hace extraña a sí misma en la naturaleza. Se divide en mecánica, física, física orgánica. 3. Filosofía del espíritu. La idea vuelve sobre sí misma, autoconciencia, se divide en espíritu subjetivo, antropología alma, fenomenología del espíritu, conciencia, psicología espíritu. Espíritu objetivo, derecho abstracto, moralidad, eticidad, familia, sociedad civil, Estado. Y espíritu absoluto. Arte, lo absoluto en la intuición sensible, religión, lo absoluto en la representación y filosofía, lo absoluto en el concepto. Los temas clave del sistema hegeliano ya han sido expuestos en las páginas anteriores. La lógica hegeliana no puede ser resumida en poco espacio. Solo se expondrá ahora lo más esencial de la filosofía del derecho y de la filosofía de la historia. La filosofía del derecho. El derecho cubre para Hegel todo el ámbito del espíritu objetivo. El tema es tratado en la Filosofía del Derecho de 1821 y se encuentra resumido en la enciclopedia.
El derecho, especialmente su realización en el Estado, es para Hegel la objetivación del espíritu como libertad. De ahí que la libertad sea la idea central de esta parte del sistema hegeliano. Pero se trata de una libertad realizada y universal, no de una libertad indeterminada e individualista. Aquí, más que en ningún otro lugar, afirma Hegel que el deber ser de la libertad ya es en el Estado. La moralidad es el aspecto subjetivo del derecho, el ámbito de la voluntad subjetiva que se mueve por propia convicción. Pero por eso el concepto fundamental es aquí la intención, que ha de tener como objeto el bien universal. Con ello Hegel contrapone a la moral formal kantiana una moralidad del bien. Pero la idea del bien sigue siendo todavía una idea abstracta e indeterminada y la voluntad no se ha identificado con él. Existe siempre la posibilidad de hacer el mal. Ese carácter abstracto del bien y la dualidad entre la voluntad y el bien solo serán superados en el nivel siguiente, en la eticidad. En la eticidad se realiza la identidad concreta del bien y de la voluntad subjetiva. Aquí los derechos abstractos se convierten en concretos y reales. El individuo se ve liberado de la subjetividad de la simple moralidad. El deber aparece en el triple campo de la eticidad, es decir, en la familia, la sociedad civil y el Estado como absolutamente concreto. La eticidad se desarrolla en las tres formas de familia, sociedad civil y Estado, pero es el Estado el que realmente importa. Él es la realización plena del espíritu y de la libertad. El individuo solo se convierte en hombre libre dentro de él. La primacía absoluta del Estado, que Hegel describe según el modelo de la monarquía constitucional prusiana, siendo la Constitución la manifestación del espíritu del pueblo, aparece ya con toda evidencia. Ahora bien, cada Estado particular es la manifestación de un espíritu del pueblo nacional, Volksgeist. En la relación dialéctica de unos estados con otros es donde se realiza y manifiesta el espíritu universal o del mundo, Weltgeist. El desarrollo de esas relaciones constituye la historia universal, que es también el juicio universal. La filosofía de la historia. La filosofía del derecho concluye al hablar sobre el Estado con una exposición de la historia universal. La filosofía de la historia es pues la culminación de la filosofía del derecho e incluso de todo el sistema hegeliano. La historia pues tiene un sentido y solo puede comprenderse teleológicamente desde el concepto de fin. Así, en la historia, finalidad, racionalidad, deber ser como idéntico a lo que es o sucede y necesidad coinciden. La historia discurre dialécticamente y todo lo que sucede, sucede necesariamente. El pasado no es negado sino asumido y superado. Por eso la historia universal es el juicio o la justificación universal de todo acontecimiento. Ahora bien, el fin inmanente de la historia es la automanifestación o autoconciencia del espíritu, en lo cual consiste también su libertad absoluta. De ahí que para Hegel libertad y conciencia de la necesidad histórica sean fórmulas coincidentes. Según Hegel, solo los estados tienen realmente historia, en cuanto que son ellos los que encarnan en su espíritu del pueblo el espíritu universal y en cada momento domina un pueblo en la historia. Así puede describir Hegel la historia universal como el dominio sucesivo del mundo y del espíritu oriental, griego, romano y finalmente germánico. En cuanto a los individuos, y especialmente los héroes como Alejandro o Napoleón, son solo medios de cuyas pasiones se vale la razón, la astucia de la razón, según la expresión hegeliana, para encaminar la historia a su fin necesario.